Para instalar el disco es muy fácil, únicamente fíjate muy bien en el lado que tiene pues tu conexión o tu conector SATA y lo vas a ir introduciendo de esta manera. Hola, qué gusto traerles un nuevo video. En esta oportunidad vamos a cambiar un disco duro de este equipo que es un HP Touch Smart. En el momento tiene un disco duro mecánico, así que si lo encendemos va a tardar varios segundos en arrancar. Bueno, y mientras el equipo va encendiendo, te voy a contar que vamos a reemplazar su disco duro actual por un disco duro de estado sólido, que son los discos que se están utilizando actualmente. Esto con el fin de darle un poco más de vida útil a este equipo, que a pesar de haber sido lanzado alrededor de 10 o 12 años al mercado, podemos aún seguirlo utilizando haciéndole esta pequeña actualización. Aquí en la parte de abajo puedes ver una referencia de cuánto tiempo tardó el equipo en arrancar haciendo uso de su disco duro tradicional. Para mejorar esta experiencia vamos a utilizar un disco de estado sólido, el cual vamos a insertarlo y vamos a hacer la actualización. Una vez hayamos apagado el equipo y desconectado sus periféricos, vamos a girarlo de esta forma y lo vamos a inclinar un poco hacia adelante para que nosotros podamos trabajar de forma adecuada. A continuación vamos a retirar esta tapa que es la parte posterior. Para ello en la parte de abajo encontramos dos tornillos en sus extremos, los cuales vamos a retirarlos haciendo uso de un desarmador, en este caso es de cruz o de estrella como lo conocemos. Así que retiramos los tornillos para proceder a retirar la tapa. Para ello vamos a utilizar una espátula plástica o en mi caso voy a usar esta tarjeta que la voy a introducir por los laterales, por los filos y la voy a ir moviendo de esta forma para que la tapa vaya cediendo y poderla retirar pues sin ningún inconveniente. En esta parte te recomiendo que tengas mucha paciencia y vayas haciendo el trabajo de forma circular para que la tapa no vaya a sufrir ningún daño, dado que es un dispositivo que ya tiene muchos años y suele ser frágil. Cuando ya terminamos de hacer la extracción correcta de la tapa trasera del computador, ya podemos mirar los dispositivos que este tiene internamente. Como te puedes dar cuenta, están muy bien protegidos por una serie de cubiertas metálicas, pero en este caso nos vamos a centrar en su disco duro que lo encontramos en esta parte, el cual vamos a extraerlo y para ello pues es muy fácil ya que solamente cuenta con un tornillo que lo asegura en esta parte. Así que vamos a extraerlo rápidamente, para ello vamos a utilizar un desarmador de cruz. Una vez el tornillo ya esté suelto, lo que vamos a hacer para extraer el disco duro es jalarlo hacia nuestra izquierda. Así que teniendo mucho cuidado lo jalamos en este sentido. De esta manera, tomamos este soporte y con mucho cuidado hacemos este movimiento. Perfecto. Ya tenemos en nuestras manos el disco duro que vamos a reemplazar. En este caso lo vamos a cambiar por este disco duro sólido que tengo en la parte izquierda. Es un disco, como ustedes pueden ver, mucho más pequeño y por esto el equipo pues va a hacer que reaccione mucho más rápido y consuma mucho menos energía, dado que sus componentes están muy bien optimizados. Para instalar el disco es muy fácil, únicamente fíjate muy bien en el lado que tiene pues tu conexión o tu conector SATA y lo vas a ir introduciendo de esta manera. Te debes fijar de que quede muy bien insertado para que este no se mueva. ¿Listo? En este caso hice uso también de un pequeño adhesivo para que quede fijo a la base de la computadora y este no se mueva. Tú también puedes utilizar una estructura que se adapte a este tipo de discos y asegurarlo también pues de la forma que tú creas conveniente. Si tú deseas también puedes extraer esta cubierta metálica y ponerla de esta forma para que proteja el disco. Cuando terminamos de hacer nuestro trabajo, lo que vamos a hacer es poner nuevamente la tapa que tiene nuestro computador y la aseguramos nuevamente pues con sus respectivos tornillos. Conecto nuevamente el equipo a la corriente, coloco mi memoria booteable para instalarle un sistema operativo. Aquí vemos rápidamente algunos de los pasos y voy a comprobar si el disco pues está correctamente reconocido. Aquí podemos ver, el disco lo reconoce, es de 512 GB. Tuve que hacer algunos cambios en la BIOS, dado que este es un equipo que ya tiene muchos años, para que pueda instalar su sistema operativo. Perfecto, ahora veamos cuánto tiempo tarda en arrancar con el nuevo disco duro. Aquí tenemos ya la pantalla de bienvenida y mi criterio es que arrancó mucho más rápido con el nuevo disco duro, es decir, con el de estado sólido. Aquí les dejo una pequeña gráfica de comparación entre los dos discos y cuánto tiempo tardaba en arrancar. Por aquí voy a hacer un chequeo rápidamente para corroborar que las 512 GB de mi disco se vean reflejadas en el sistema. De esta forma hemos terminado con el proceso, así que no olvides darle like y suscribirte al canal.